Entonces, esta cuarta sesión se llama ¿qué significa estar muerto al pecado? Pablo escribe en la carta a los Romanos que habla de que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, y a veces lo que pasa por nuestra mente en una conciencia de culpa y de vergüenza, decimos, bueno, de vez en cuando es bueno tenerla. Pues bíblicamente no es así. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda una naturaleza que ya no está en nosotros. Yo explicaba que por más de 2000 años ha errado la iglesia en querer corregir una naturaleza que es incorregible, una naturaleza muerta. Lo que Pablo escribe es que nosotros conozcamos que hemos nacido de nuevo y que tenemos una simiente nueva. Esa simiente no tiene pecado, es la misma simiente con la que nació Jesucristo. Él fue concebido sin pecado, y es esa misma simiente que está pasando a través de nosotros. Y esto me lleva a un ejemplo. Si yo tengo una deuda con alguien y tengo una persona que está pagando mi deuda, y yo sigo viendo a mi deudor como si yo le debiera, es una ofensa para la persona que pagó la deuda por mí. Es lo mismo que sucede cuando nosotros olvidamos lo que hizo Jesucristo por nosotros. La identidad que ahora tenemos, cuando nos seguimos viendo como pecadores y demás, no estamos más que ofendiendo y pisoteando la sangre de Jesucristo. Estamos en un entendimiento nuevo que nos renueva la mente. Por eso dice Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo. Es necesario que te renueves que te transformes a través de la renovación de tu entendimiento. En tu espíritu ya lo atrapaste, solamente estamos renovando en esta área almática lo que está sucediendo. Y es que hay una diferencia que menciona Pablo en sus cartas, y es lo que es el ser y lo que es el hacer. Porque siempre que escuchamos la palabra pecado, lo referimos con acciones. ¿No es así? La semana pasada yo explicaba algo muy interesante. Pablo escribe que la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces siempre que nos referimos a pecado, en nuestra mente vienen las malas acciones o la inmoralidad. Sin embargo, es más poderoso que eso. La ley es un pecado, la cual ya no tiene vigencia para estar gobernando en nuestra vida. Tú eres la justicia de Dios. Me voy a permitir sentarme. Repite conmigo, soy la justicia de Dios. Ok, cuando Pablo escribe, él menciona que estábamos en una prisión de pecado. Ahora, cuando nosotros estábamos bajo una prisión de pecado, podíamos hacer acciones justas. Pero esas acciones justas no nos daban la justicia. Quiere decir que en esa naturaleza pecaminosa podríamos hacer cosas buenas por los demás, acciones justas, pero el hacer acciones justas no nos daba la justicia, porque la ley del pecado seguía gobernando nuestras vidas. Pero habla que hubo un cambio de prisión. Dice que ya no estamos prisioneros o esclavos del pecado. Ahora lo menciona Pablo, me gusta cómo lo menciona. Ahora somos esclavos de la justicia. Entonces hay una ley que está operando en nosotros. Él decía, antes éramos libres de justicia y por lo tanto teníamos todas las consecuencias del pecado, porque la ley del pecado es la que nos gobernaba, éramos esclavos del pecado, pero ya hemos sido cambiados de prisión. Ya ahora somos prisioneros de la justicia. Por lo tanto, así como cuando tú estabas antes prisionero del pecado, podrías hacer acciones justas, pero esas acciones justas no te daban la justificación. Ahora que ya no eres prisionero del pecado, sino prisionero de la justicia, puede ser que puedas caer en actos pecaminosos, pero esos actos pecaminosos no cambian tu condición de justicia, porque tú eres la justicia de Dios. El hecho que yo pinte una pared a mí no me hace un pintor. El hecho que yo pueda hacer una mesa de madera no me hace un carpintero. El hecho que tú peques en acción no te hace un pecador, porque tu consistencia ya no es de pecado, ahora tu consistencia es de justicia. Y esa nueva ley que está operando en ti es la que va a manifestar la conducta. Lo hacíamos al revés, queríamos forzar una conducta que no nos daba la identidad. ¿Me explico? La identidad correcta, o más bien la conducta va a ser la manifestación de la identidad que tú has aceptado ser en esta nueva ley, que es la ley de Cristo Jesús, ley de vida. Por eso
Podemos cometer algunos actos pecaminosos. No estoy hablando de poder, de permiso, porque luego dicen, ay, tú le das permiso a la gente de pecar. No, yo no le doy permiso a nadie. Estamos en contra de eso, que quede claro. Estamos en contra de ello. Lo que Pablo está apuntando y lo que estamos entendiendo es que Pablo nunca apuntó a los actos, apuntaba a la identidad. Porque si tú tienes un entendimiento de quién eres, y de eso se trata esta serie, tal como soy. Yo no soy lo que pensaba que era, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Y en esta identidad realmente me voy a conducir de acuerdo a mi naturaleza. ¿Me explico? Por lo tanto, el hecho que cometas algunos actos pecaminosos, eso no, el que tú hagas no cambia lo que tú eres. Pero lo que tú haces no es lo que tú eres. No es lo que tú eres. Tú eres justicia de Dios. Te voy a comentar que aun cuando haya un tropiezo en tu vida, vete al espejo y declara: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Habla tu identidad, no hables a los hechos, habla tu identidad para que tu entendimiento se renueve conforme a la simiente que ya está depositada en ti. Por eso Pablo menciona que palabra de justicia es alimento sólido. A un niño no le puedes dar un bistec, se atraganta. Pero el alimento sólido es para la gente que ha madurado, el entendimiento que ha descubierto cuál es esa simiente que está en él, cuál es su naturaleza, que por lo tanto va a manifestar. También en el capítulo 8 de Romanos, Pablo hace una diferencia entre lo que es una mente carnal y una mente espiritual. ¿Qué es la mente carnal? Cuando hablamos de mente carnal, la mayoría de las personas, los llamados cristianos, le dirías, ¿qué es una mente carnal? Te dirían, no, es una mente que hoy todo el día anda pensando en cochinadas, ¿verdad? Anda pensando en muchachas desnudas. Y pensamos que eso es una mente carnal, pero bíblicamente no lo menciona así Pablo. Mente carnal, ¿sabes a qué se refiere Pablo? A la mente que pretende por sus propios méritos justificarse delante de Dios. A eso le llama Pablo mente carnal. Cuando todo tu ser está enfocado en ti mismo, en lo que puedas lograr, menospreciando lo que hizo Jesucristo por ti. Una mente espiritual es y se refiere a hechos, mente carnal. La mente espiritual, lo voy a leer como está aquí, es la que cree en el evangelio y en la justicia de Dios a través de la fe. La que cree en el evangelio y en la justicia de Dios a través de la fe. No se trata de obras, no es por obras. Tú no eres justo por lo que haces, tú eres justo por lo que crees. La creencia correcta te va a dar la vida correcta. Por lo contrario, una creencia incorrecta, una creencia que no tiene base en lo que Dios está manifestando, va a tener una vida incorrecta. No se trata de moralidad, la moralidad va a ser la consecuencia, no va a ser la condicionante. Se trata de identidad, creer lo que Dios habla de ti y de descubrir la naturaleza de Cristo que ahora habita en ti. Entonces aquí es donde encuentro realmente el amor de Dios. Digo, wow, Dios, cuánto nos amas, que no se trata de nuestros méritos, sino es tu amor que estaba desde un principio preparado para que entendiéramos. Desde el principio este era el plan de Dios, comprender la consistencia que habitaba en nosotros. Lo voy a leer en mi Biblia, el capítulo 8 de Romanos, versículo 7 dice: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Sé que en sus Biblias, en las que traen Reina Valera, van a encontrar porque los designios de la carne. Bueno, se tienen que comprar una Biblia como la mía, pues. Aquí lo menciona como viene de acuerdo al vocablo griego. No dice designios de la carne, dice la mente carnal. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Entiéndelo, porque está desechando el sacrificio de Jesucristo de entrada. Porque se está enfocando en el problema que tuvo Job.
Job, ¿cuál era el problema de Job? ¿Era su conducta? No, él era intachable en todo lo que hacía. Pero ¿qué hacía Job todos los días? No hacía sacrificios por si acaso, vean el temor de Job, por si acaso sus hijos hubieran ofendido a Dios. ¿Por qué pensaba eso Job? Porque tenía una conciencia de pecado. Quiere decir que ni su buena conducta le daba la confianza de que estaba caminando de acuerdo a la justicia. Porque cuando uno camina en justicia divina, tiene una conciencia libre de culpa y de pecado. El problema de Job es que su justicia estaba basada en lo que él hacía, hasta que Dios lo confrontó. ¿Recuerdan? Tienen que ver la serie Yo Job. Quien no la ha visto, véala, se la recomiendo. Entonces dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. Esa naturaleza pecaminosa ya no habita en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, una nueva naturaleza, un nuevo ADN, una nueva raza que nunca se había manifestado, sino hasta a través del primero que fue Jesucristo, y después esa simiente, como virus, en el buen sentido de la palabra, empezó a esparcirse en todos nosotros. ¿No es maravilloso? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, yo ya no estoy ahí. Dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, porque la única manera de agradar a Dios, dice en Hebreos, es por fe. Por eso la mente carnal está enfocada en obras. Pero por las obras de la ley nadie se justifica, ni puedes agradar a Dios. Es por medio de la fe en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. De nada más. Entonces, en Romanos capítulo 6, acompáñenme, capítulo 6, versículo 1, Pablo hace una pregunta y es muy interesante. Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Vamos a ver lo que significa morir al pecado. Porque aquí lo menciona Pablo, morir al pecado. Este es el tema de hoy. ¿Qué significa morir al pecado? ¿Qué pues diremos? Está preguntando Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es que es obvia la respuesta. Es clara la respuesta. A Pablo lo calificaban, no, es que tú lo que estás diciendo es que la gente peque. Jamás está diciendo eso Pablo. Pablo está mencionando, ¿qué haremos pues? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Entonces la mayoría de los cristianos dirían, no peques, no peques. Porque todo lo refieren a obras, acciones, a hechos. Porque el concepto de pecado es erróneo. ¿Qué es lo que dice Pablo? De ninguna manera. ¿Qué es lo que está mencionando Pablo? Una imposibilidad. Pablo está contestando con una imposibilidad. No es de que hagas o no hagas o que te abstengas de hacer, porque no está hablando de acciones. En 44 ocasiones en toda la carta de Romanos, la palabra pecado, pecados, 38 de ellas, ¿sabes a qué se refiere? A un sustantivo. Solamente el resto es un verbo. ¿Cuál es la diferencia? Si digo yo soy león, estoy hablando de león como sustantivo. El sustantivo es el elemento que va a accionar algo, ¿me explico? Por eso no le llama al pecado, no le llama una acción. No es una acción, sino es un sustantivo. Ya vimos que es una ley. Por eso lo que Pablo menciona es una imposibilidad. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Sigo para explicarlo con mayor claridad. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Pablo está mencionando, esto es imposible. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? Lo que está diciendo Pablo es imposible. ¿Por qué? Por una sencilla razón: hemos muerto al pecado. No se trata de acciones. Pablo está revelando esto. No se trata de acciones. Pecado como sustantivo es una ley que antes gobernaba, pero hemos muerto a esa ley. Esa ley ya no tiene vigencia en nosotros. Es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Declararnos muertos al pecado, aceptarlo porque ya es un hecho. Al pecar, no a la acción, a la ley que gobernaba, que nos impulsaba a acciones. ¿Queda claro? Romanos capítulo 6 versículo 7. Porque el que ha muerto, yo he muerto al pecado. Otra vez, yo he muerto al pecado. Ok, no habla de algo que vas a morir. Es algo que ya sucedió. Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si has muerto a esa ley, es porque has sido justificado. Ahora, yo escucho cosas como: es que todos los días hay que morir al pecado, porque Pablo decía cada día muero. No, Pablo no decía cada día muero al pecado. Cuando decía Pablo cada día muero, no se refería al pecado. Él ya había escrito que ya había muerto al pecado. ¿Cómo va a morir otra vez? Cuando Pablo decía he muerto, cada día muero, se refería a que él enfocaba todo su ser en el propósito eterno, en el cual tenía que renunciar a cosas particulares. ¿Cómo les explico que en este caminar hay situaciones que se presentan donde uno se tiene que tragar su orgullo? Pues Pablo decía: bueno, yo ya terminé la carrera, yo ya me puedo ir con el Señor. Si me preguntan, para mí es muchísimo mejor ya irme con el Señor. Pero él renunció a eso. Dice: por amor a ustedes, lo que es muchísimo mejor para mí no es muchísimo mejor para ustedes. Me voy a quedar por amor a ustedes. Eso es morir al yo. Era morir al yo. No al morir al pecado ya lo hicimos. Ya morimos. De una vez y para siempre. ¿De acuerdo? Ahora, aquí cuando dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, no está hablando de acciones o actos pecaminosos, como se los venía mencionando. Pregunto: ¿alguno aquí, cuando experimentó el nuevo nacimiento, a partir de eso, ya jamás has cometido algunos pecadillos? Todos. Nadie puede decir: no, no, es que desde que yo recibí, no, mi vida ha sido, jamás he cometido pecado. Nadie. Ahora, ¿esos pecadillos te cambian tu consistencia? ¿Te han hecho pecador? No, porque eres justicia de Dios. Ahora que hemos sido cambiados de prisión, los actos de justicia que antes cometías no te hacían justo. Ahora, los pecados que puedas cometer como acciones no te hacen pecador. ¿Me explico? Esto es interesante. Okay. Esto es peligroso cuando se tiene un entendimiento no renovado. Es donde dicen: ah, pues ya tengo licencia de pecar, vamos a darle vuelo a la hilacha, dicen. ¿Sabes cómo le llama Pablo a aquellos que están infringiendo constantemente, o sea, que están accionando el mismo pecado? No les llama pecadores. Qué curioso. No les llama pecadores. ¿Por qué? Porque él nunca se refiere a las acciones, se refiere a la identidad. ¿Cómo les llama? Débiles en la fe. Porque no han creído lo que ahora son. Le llama débiles en la fe.
puedes elegir de aquí salir y hacer toda clase de acciones corruptas. Y sabes que Dios no te va a detener, porque nunca se enfocó en tus acciones. Okay. Si Dios hubiera querido detener nuestras acciones pecaminosas, hubiera detenido a Adán, pero no lo hizo. Porque nunca el enfoque estuvo en los actos. El enfoque siempre estuvo en la identidad. ¿Cómo se llama la serie? Tal como soy. El tal como soy tiene que ver como Dios me constituyó. En esa naturaleza camino, no como yo pensaba que era. Entonces, realmente no somos libres de los actos pecaminosos. La pregunta es: ¿de qué fuimos libres entonces? ¿De qué fuimos libres? Romanos capítulo 6, versículo 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Wow, aquí menciona algo muy interesante. Ya morimos. Es que siento que me voy a morir. Tú ya moriste, vas a mudar, que es diferente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesucristo murió al pecado, ¿cuántas veces? Una vez por todas. Repite conmigo: una vez por todas. Por todas. Entonces ya no califica aquí cada día muero al pecado. No, mueres al yo. Al pecado moriste una vez, porque Cristo murió una vez por todas. Ahora, ¿cómo Jesús murió al pecado? Hay dos posibilidades. Inciso número A. Examen, ¿verdad? Inciso número A. Murió a las consecuencias de la ley del pecado: culpa, vergüenza, enfermedad, pobreza, condenación y por lo tanto muerte. Inciso B. A los hechos, murió Jesús a los hechos o acciones pecaminosas. ¿Cuál es la respuesta? A o B. ¿Sí está aquí? ¿Murió a las consecuencias de la ley o murió a las acciones? Ya los puse a patinar. Si lo que hemos estado aprendiendo, que su enfoque nunca estuvo en las acciones, porque las acciones van a ser la consecuencia de la identidad correcta, ¿a qué murió Jesucristo? A las consecuencias, porque el pecado no es de entrada una acción, es una ley que provoca acciones, pero es una ley, es un sustantivo. ¿A qué murió? ¿Inciso qué? Por una sencilla razón. ¿Cómo va a morir a las acciones de pecado si Él jamás pecó? Repite conmigo. Murió una vez por todas, no a las acciones. Estamos hablando las consecuencias que la ley del pecado provocaba al gobernar sobre nuestras vidas. Esta es la buena noticia: saber de qué fuimos salvos. Si no sabemos contestar esa pregunta, fuimos salvos de una ley que gobernaba nuestras vidas. Fuimos salvos de esa mentira. Ahora la verdad, que es una persona que su nombre es Jesucristo, habita en nosotros. Ahora la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús ha estado por encima de la ley del pecado y de la muerte que antes nos gobernaba. Esas son buenas noticias, ese es evangelio. ¿Por qué entonces, por más de 2000 años, hemos cometido el error de querer corregir la conducta de las personas? ¿Hemos visto resultados? No, y la gente se frustra. ¿Por qué? Porque mientras no estemos entendiendo la identidad de quienes somos, ¿cómo nos vamos a desempeñar? ¿Cómo vas a mover un dispositivo móvil, un celular, si no sabes cómo funciona? Si no sabemos cómo funcionamos, ¿cómo nos vamos a desempeñar?
¿Me explico? Ok. Él no pudo haber muerto a los actos de pecado, ya que no cometió ni un solo pecado. Entonces, ¿para qué hubiera venido? ¿Me explico? Ok, si tú lo que quieres corregir es la conducta, si lo que pretendes corregir es la conducta, ¿para qué vino Jesucristo entonces? Si tú lo podrías hacer. ¿Cómo me debo de considerar? Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado. ¿Cómo nos debemos de considerar? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué una persona continúa luchando con los pecados, aun cuando ha nacido de nuevo? Cualquier área, en cualquier área en la que tú te imagines. ¿Por qué una persona continúa luchando con los pecados? Porque todavía no se ha considerado muerto al pecado. Porque sigue recibiendo culpa y condenación. Miren, la condenación mata. ¿Recuerdan que les expliqué la ley de los celos? ¿Cómo es posible que de una misma agua que está envenenada, una persona que se sabe inocente no le pasa nada y la otra persona que tiene conciencia de culpa es afectada? ¿Por qué vemos gente que en la buena voluntad que tiene de estar guardando la moral como si fuera la condicionante? No estoy diciendo que esté mal, no estoy, espero me dé a entender. Ese va a ser la consecuencia de entender nuestra identidad. ¿Me explico? Pero nunca la condicionante. Pero ¿por qué vemos gente que dice, es que ¿por qué me he enfermado? ¿O por qué esto la estoy pasando mal si yo me porto bien? Porque no es por obras, así de sencillo. Porque mientras sigas manteniendo una conciencia de culpa y de pecado, todo tu cuerpo va a ser afectado. Hasta el momento que estés declarando lo que Dios habla de ti, que eres justicia de Dios y que por lo tanto tu conciencia ha sido limpia de toda obra pecaminosa, de toda culpa, de toda vergüenza, de toda condenación, vas a manifestar esa naturaleza que ha sido depositada en ti. Conciencia es muy importante. La conciencia tú no la limpias por ti mismo. La conciencia te fue limpiada por la sangre de Jesucristo una vez y para siempre. Menospreciamos y pisoteamos la sangre de Cristo cuando seguimos diciendo, no, pues yo no soy digno, yo soy un pecador, soy esto, soy el otro. Esa es una vergüenza que estás hablando, estás blasfemando, para que me entiendas. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es un regalo que tienes por gracia. ¿Qué hay que hacer? Merecerlo, aceptarlo. Porque una persona continúa luchando con sus pecados porque todavía no se ha considerado muerto al pecado. Cuando tú sigues recibiendo culpa y condenación, no puedes dejar esas prácticas, porque todo se refiere a motivo de identidad. Qué importante que estés escuchando esta serie una y otra vez. Sé que cuando hay gente que viene por primera, segunda vez, dice, ¿qué está hablando este tipo? Pero te aseguro que si tú le das la prioridad a la palabra y estás escuchando, va a llegar un momento que vas a entender y vas a decir, no está tan loco como pensaba que estaba este tipo. Ahora entiendo lo que está hablando. Ahora, ¿cómo salir de esas prácticas pecaminosas? ¿Cómo vamos a salir? Haciendo lo que hizo Jesús. Perdón, conociendo lo que hizo Jesús. Voy a poner este ejemplo. ¿Recuerdas la mujer adúltera? Perdón, la mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio. ¿Lo recuerdas? La encontraron en el mismo acto, en el acto pecaminoso, cochinote del adulterio. Y al estar en la presencia de Jesucristo, Jesucristo llega un momento que le dice, mujer, ¿dónde están los que te culpaban? ¿Ninguno te condena? Ella voltea y dice, ninguno, Señor. Le dice él, ni yo te condeno.
¿Qué es lo que hizo Jesús? Le otorgó el primer regalo, que es la no condenación. Y después le dijo algo más: vete y no peques más. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque la empoderó. ¿Cuándo la empoderó? Cuando primero le otorgó el regalo de la no condenación. ¿Qué hacemos en la mayoría de las congregaciones? Lo hacemos al revés. Ven, no peques, y si no pecas, entonces no te condeno. ¿No es así? Pero no es como lo hizo Jesús. No seamos de los que estemos arrojando piedras, juzgando lo que hacen los demás. ¿Sabes que a fin de cuentas no pudieron arrojarla? ¿Por qué? Porque cuando Jesús les hizo una pregunta, su conciencia de culpa y de vergüenza no les permitió ya arrojar piedras. ¿Por qué? Motivos de conciencia. Cada que estamos criticando a una persona que lo que está haciendo, lo que nos da, ahí ya te diste cuenta, ahí mira cuánto, ay, si le bien que le entra el vino y que no sé qué, todo ese tipo de cosas. No es la manera como lo hizo Jesús. Que no seamos de los que tiran piedras. Los que tiran piedras son los que tienen conciencia de culpa y de vergüenza, de condenación. Por eso condena la gente. Ahora, cuando recibe el regalo ella de la no condenación, Jesús la empodera para no pecar más. La condenación es bíblicamente ilegal. La gente debe de conocer que no hay condenación. Legalismo te dice, ve, no peques, y luego ya no te condeno. Jesús te dice primeramente, no te condeno, y luego te empodera. Wow. Por eso el capítulo 8, y con esto termino, el capítulo 8 de Romanos está hermoso, porque comienza con la no condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Comienza con la no condenación y termina ese capítulo con la no separación. Quiero leerlo con ustedes. Lo voy a leer en lenguaje de Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39. ¿Quién se atreve, así cierra Pablo, quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quiénes ha elegido Dios para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Dice Pablo, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Te va a dejar de amar Dios? ¿Te va a dejar de amar Cristo si te tropiezas? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos separa del amor de Cristo. Comienza con la no condenación. Hemos recibido el regalo de la no condenación.
Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de su Hijo. Que sepas que eres tan hermoso y tan valioso que nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Al nacer de nuevo hay una amalgama con Dios. La salvación no se pierde. Cuando eres declarado justo, no hay nada bíblicamente que retroceda a ello. Los nombres de los hijos de Israel en el éfod, en el éfod del sacerdote, del sumo sacerdote, los nombres estaban grabados sobre piedras. ¿Por qué? Porque nada podía remover los nombres. Nuestros nombres ya fueron inscritos sobre piedra. ¿Sabes quién es la piedra? Cristo Jesús.